Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a tu programa Mirada de Juez. La justicia de paz en el Perú se extiende como los brazos que llegan a todos los rincones del Poder Judicial, resolviendo conflictos en los lugares más recónditos. Hoy día está con nosotros el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, Noé Ñahuinlla. Con él hablaremos sobre la justicia de paz. Hola Noé, bienvenido a este programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, estimado Cristian, y el saludo a toda la comunidad jurídica del Poder Judicial. Agradecido más bien por la invitación. Allinyachu Noé. Runa simita rimasqankin. Allí en Gachcani, Waujei, Cristian, kay Huancavelica llaqtapi. Han no japas, kaypi ruachkani, llank'achkani llapa hatun kamachiku jueza kunawan. Kay Huancavelica llaqtapi. Bueno, para traducirte bien, en Huancavelica, trabajando por el servicio de justicia conjuntamente con los magistrados, juezas y jueces, bueno, con la función que les corresponde en Huancavelica. Y mira, yo te felicito realmente, Noé. Yo sé que tú eres, somos de Apurímac los dos, y tú conoces el quechua, que es tan importante y tan fundamental para la administración de justicia en Huancavelica. ¿Qué beneficios tiene que un magistrado, que un juez hable quechua? De alguna manera, una ligera ventaja porque en muchos casos, en diversas áreas de la justicia que se imparte aquí en Huancavelica, hay personas, mujeres y hombres que por el momento dicen no me desenvuelvo muy bien en el español. Entonces, yo quisiera que por favor hablara en quechua. Y para esas situaciones, creo que el magistrado o la magistrada que habla quechua, ya de alguna manera en muchos casos incluso está permitido, ya sirven de intérprete, o ella misma, o un colegiado también. Entonces, creo que es una forma de acceder, de facilitar el acceso a la justicia a las personas del Distrito Judicial de Huancavelica, y se sienten bien porque están en un contexto de apertura, de comunicación mucho más fluida, más tranquila, que de repente si se le impone simplemente el español, no se le entiende, no sé qué dirá a la persona. Entonces creo que sí, es una ventaja. Pero ciertamente una ventaja no solamente, sino también es un requisito que establece incluso la Junta Nacional de la Justicia en los concursos, ¿verdad? El hablar el quechua, o es un puntaje adicional. Sí, efectivamente, ya desde el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, ahora la Junta también, se considera un puntaje adicional a las personas, a los candidatos que van a ser jueces, juezas, fiscales, y eso creo que es importante en zonas como esta, como tú has dicho, yo soy de Apurímac, de la comunidad campesina de Cotarusi, donde desde mi niñez he hablado el quechua, primero el quechua, después el español, así que sí, creo que es necesario que se tome en cuenta, y eso pasa también en los diversos sectores. En salud, en educación, también están pidiendo en lo posible que todos, pues, los que trabajamos podamos conocer, hablar el quechua. ¿Y qué importancia tiene mantener el idioma quechua dentro de nuestra vida? Porque tú has empezado hablando quechua y luego castellano. Y hay estos mitos, ¿no? Que se dice de que si uno habla quechua, no habla bien castellano, no debes hablar quechua y debes castellanizar tu lenguaje inmediatamente. Todas estas cosas. Y además, eh, un poco pasa también esta idea de que hay personas
que saben quechua, pero dicen, no, no sé quechua, ¿no? Yo no sé quechua, yo hablo castellano. Pero luego la escuchas, la sigues un tiempo y terminan hablando en quechua. ¿Te has encontrado Sí, con estas bueno, situaciones? son ciertos prejuicios que ha habido en el Ande peruano, en ciertos pueblos, en ciertas regiones, pero por ejemplo en el sur es un orgullo hablar el quechua en Cusco, en Apurímac. Aquí en Huancavelica sí he notado esos pequeños prejuicios. Creo que alguna generación de los padres señalaron que no hables el quechua y hay ciudadanos de Huancavelica, incluso compañeros de trabajo, jueces, dice que no hablo el quechua, pero sí entiendo, ¿no? Pero creo que es necesario también recalcar que en estos tiempos no hay persona que, si es, además de hablar el español, hable quechua. Aquí en Huancavelica todos hablan los dos idiomas, sino que al momento de repente ante una autoridad o ante una diligencia de una institución, un poco se sienten cortos y claro, si la persona que habla español habla muy fluidamente, entonces para responder tienen pequeñas dificultades, entonces ahí piden, bueno, yo prefiero hablar en quechua, ¿no? Pero no es que haya personas exclusivamente que hablen quechua o que hablen español, ¿no? Es una realidad que a veces un poco se tergiversa como diciendo, no, quechua hablante, ¿no? Pero no, todo el mundo conoce el español, ¿no? Eso es una realidad que se da en el ámbito peruano, Cristian. El mantenimiento del idioma también tiene que ver con el mantenimiento de las costumbres, de las tradiciones, de toda la idiosincrasia propia de una cultura que no debemos de perder, ¿no? Y además nos hace partícipes y más cercanos a la población como poder judicial. Existen, por ejemplo, los jueces de paz con quienes tú trabajas. ¿Cuántos jueces de paz hay en Huancavelica? El Distrito Judicial de Huancavelica está conformado solamente por 4 provincias: Huancavelica, Angaraes, Acobamba y Castilvirreina, más un distrito de Pilpichaca que pertenece a Huaytará, pero que está con la corte de Ica, y Quichuas, que pertenece a la provincia de Pampas, Tayacaja, que pertenece a la corte de Junín. Entonces es una corte pequeña, tenemos 228 de jueces de paz, habemos, o somos 42 magistradas y magistrados, y 242 servidores judiciales, jurisdiccionales y administrativos. Entonces, esa es nuestra relación con nuestros jueces de paz. Muchos de ellos también, en verdad, hablan quechua y el español. Y creo que estamos ahí siempre con ellos, últimamente trabajando muy bien en Huancavelica. ¿Y qué ventajas tiene el trabajo coordinado que ustedes hacen con los jueces de paz? ¿En qué cosas les han ayudado ellos a mejorar en la resolución de casos y esta conexión que tienen especialmente con la justicia originaria? Mira, en regiones como Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, todo el ande peruano, hay barreras de carácter geográfica, económica, social, que no permite, en muchos casos, acceder a la justicia ordinaria. Entonces, los jueces de paz, conforme a sus competencias y conforme a la forma tradicional de resolver un conflicto, ellos en sus comunidades resuelven los casos, especialmente de carácter que no te revisten mucha gravedad, faltas, alimentos. Desde ya eso creo que implica que todos esos casos no lleguen pues al juez de paz letrado, al juez de primera instancia. Eh, Tenemos que también reconocer, no solo en Huancavelica, sino en todo el Perú, la justicia de paz ha estado un poquito descuidada por diversos motivos, por las Cortes Superiores, por el mismo Poder Judicial. Pero hay un esfuerzo de nuestra institución que en los últimos años estamos dando el apoyo, la capacitación necesaria, brindarle todo lo necesario para que puedan realizar. Nosotros coordinando, por ejemplo, en Huancavelica con los gobiernos regionales, con gobiernos locales para que puedan dotarlos de sus locales. Algunos incluso apoyan con equipos de cómputo. Y por nuestra parte también, desde el año pasado, hemos iniciado una labor de modernizar la justicia de paz.
Ellos ¿Cómo así? contaban, y algunos y muchos contaban con máquinas de escritura mecánica, pero ahora ya estamos implementando, lógicamente con un apoyo, con reticencia de la gerencia general, que no, ellos consideran como que la justicia de paz no es parte del Poder Judicial y que no se le puede dotar un equipo. ¿Cómo vamos a considerar ese equipo si le damos al juez de paz? Cuestiones burocráticas, pero estamos en ese camino. Una muestra de ello, de esta cooperación, es que la municipalidad de Cocas, en Castillo Reina, coordinando la presidencia de corte con el juez de paz y con el alcalde, hemos logrado que le facilite conexión a internet. Así que a este juez de paz vamos a dotarle de su equipo de cómputo, su impresora, va a tener correo institucional, el acceso a, incluso estamos viendo la posibilidad de que tenga su SGD, y creo que es necesario tan jueces como nosotros. Y ahora tenemos de alguna manera coordinación y apoyo de la ONAJUF de Lima con la responsable, ¿no?, la doctora Mercedes Pareja, la consejera que también tiene que ver en esto, la doctora Amelia Álvarez, la de ONAJUF. Y estamos coordinando. Creo que es necesario repotenciarlo, apoyarlos a este sector de nuestros compañeros jueces de paz en el Perú. Y los casos que resuelven tienen un nivel de receptividad, o sea, o hay una alta tasa de apelaciones de las decisiones que ellos toman. No, lo que resuelven los jueces de paz, la verdad es que son contadísimos los casos que puedan apelar. No son muchos, casi resuelven en su comunidad. Las partes que acuden ante el juez de paz aceptan las decisiones de los jueces de paz. He pedido información siempre, les pregunto a los jueces de paz letrados, y me dicen casi 1 o 2 veces, doctor, al año hay una impugnación de una decisión del juez de paz. O sea que sí tiene legitimidad, falta, como le digo, apoyándolo y también capacitándolos, a veces también, y tenemos que reconocer con decisiones del Consejo Ejecutivo, de manera permanente están destituyendo a jueces de paz. Lamentablemente, temas de corrupción también llega a todos los sectores y también algunos jueces de paz pueden estar involucrados en eso, y eso tenemos que cuidar, un ¿En qué trabajo temas permanente de específicamente comunicación. está pasando eso en Huancavelica? ¿En tema de tierras? ¿En qué temas? Sí, ha habido algunos casos de jueces también que sin tener competencia han tenido que asumir situaciones respecto de bienes inmuebles, de repente también aspectos notariales, que de repente han certificado sin tener la firma de una persona, sin tener en forma presencial al justiciable que solicita ese servicio. Son casos excepcionales, como se da también a nivel de la justicia ordinaria, que lamentablemente estas situaciones no está generalizado, sino lamentablemente por casos puntuales nos generalizan a todos, ¿no? Tanto la Hay un justicia de tema de paz como la... desconocimiento también, ¿no? Puede ser también un tema de desconocimiento de los jueces de paz que no sepan cuáles son las funciones que tienen en algunos casos, no digo no en todos, porque ahí, ¿tú qué opinas de esta idea de que jueces de paz urbanos y jueces de paz rurales? ¿Tú crees que en las zonas urbanas deberían todavía haber jueces de paz o tú crees que deberían concentrarse exclusivamente en las zonas rurales? Yo creo que los jueces de paz están y deben estar solamente en las zonas rurales, porque ya en las zonas urbanas, capitales de región, como Huancavelica, las provincias y muchos distritos de Huancavelica ya tienen sus jueces de paz letrados. Entonces creo que, claro, lo ideal para mí sería que el Estado dote de más juzgados profesionales en la mayor parte de nuestro Perú, pero son temas presupuestarios que de repente no se dan. En Huancavelica tenemos varios distritos con jueces de paz letrados. Entonces, creo que considero solamente debe estar el juez de paz en los distritos, en los centros poblados, donde no se tiene pues a la mano, al alcance rápidamente el servicio de justicia que todo ciudadano exige en nuestro pueblo, ¿no? Muchas gracias, Noé. Estamos con el doctor Noé Ñauinlla y vamos a volver en breves minutos para seguir conversando con él de este tema tan importante de la justicia de paz.
Nuevamente estamos con el doctor Noé Ñauinlla y en este segundo bloque vamos a hacerle una pregunta en función de el sobre que nos va a elegir Noé. En la pantalla está apareciendo un sobre rojo, un sobre azul, un sobre amarillo. Elige un sobre para hacerte la pregunta que se encuentra dentro del sobre. El sobre amarillo, Cristian. Bien, nuestro país es rico por su diversidad cultural. Sin embargo, esta diversidad, más que unirnos como nación, a veces nos termina desuniendo por nuestras diferencias. ¿Considera usted que la paz comienza por el respeto de nuestras diferencias? ¿Qué podemos nosotros hacer para mantenernos unidos como país y crecer de la mano con estas diferencias? Sí, nuestro país tiene una diversidad cultural, el cual de alguna manera tiene que ser reconocida, respetada y valorada en su contexto general. Pero a la vez también creo que es necesario que el Estado con sus diferentes estamentos pudieran de alguna manera poco a poco, a mediano y largo plazo, dejar de lado las diferencias que se tiene también por una forma de descuidar a regiones, a pueblos que están en el interior del país. Y eso pasa de alguna manera con regiones como Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y otras del Ande peruano y seguramente también de la Amazonía que no conozco mucho. Y romper esas diferencias todavía sigue el centralismo en nuestro país y en nuestra institución también. Por ejemplo, la Corte de Huancavelica es una corte bastante eficiente, resolvemos los casos en plazos razonables, pero pedimos también que haya la implementación de proyectos que se tiene por judicial, pero siempre empiezan por las cortes más grandes. El año pasado la Corte de Huancavelica llegamos a una meta de 104%. ¿No? Entonces es interesante el tema. Ahora, Y y ahora lo la que pasa pandemia no es que les ha ahora en afectado mucho en nuestra, estas metas. ¿Cómo ha ido eso? este año, Sí, este año con la pandemia, con bueno, la... esta situación de alguna manera nos ha generado ciertos problemas, como en todas las cortes y en todos los sectores, pero los jueces principalmente están trabajando con los órganos de emergencia, pero también los que no están en emergencia, resolviendo los casos. Todavía no estamos siendo observados. Tú sabes que mensualmente el Consejo Ejecutivo evalúa y no estamos todavía observados y hay el compromiso, nos reunimos con los jueces más para avanzar, para estar pues respondiendo a la expectativa de justicia, porque hay reclamo de la ciudadanía. Por favor, resuelvan nuestros casos, ¿no? Eso es importante. Respondiendo a la pregunta, adicionalmente señalarte de que los ciudadanos que de repente que estamos un poco de arriba con estas situaciones de diferencias, qué sé yo, por regiones, creo que si nos da la oportunidad como se da a otras regiones importantes, creo que nosotros también tenemos para estar igual, cualquier región con cualquier ciudadano. Como se dicen por ahí, dame un cachito de esa posibilidad de avanzar en lo personal, en lo regional, ¿no? En los pueblos, creo que sí es factible eso. Y una muestra es mi persona, Cristian, que yo soy de un distrito, de una familia modesta, pero tuve la oportunidad de acceder a eh, la educación primero en la eres de escuela la de comunidad de Cotarusi. Cotarusi, me dices. ¿Dónde queda Cotarusi, Noé? Está en la provincia de Aymaraes, el departamento de Apurímac, está en la carretera transoceánica. Y en este pueblo, pues, había escuela ¿Está primaria. cerca qué ciudad conocida de Apurímac? ¿Abancay? A Chalhuanca, a 20 kilómetros de Chalhuanca, capital de la provincia de Aymaraes, a 120 kilómetros de Abancay. 120 kilómetros de Abancay. Uy, Pero está en la carretera transoceánica, estamos al borde. ahora, pero en la Sí, época en la que tú naciste no había esa carretera todavía. sí había la carretera, pero no asfaltada ni No has pavimentada como faltado. está actualmente. Entonces, fue una ventaja para mí, por ejemplo, tener 3 años a un verdadero maestro, Humberto del Mar, cotarusino, que me inculcó en la lectura y en el estudio. Gracias a él, creo que de alguna manera he avanzado en la parte académica, profesional. Y él La era primaria profesor de no había escuela. ¿Qué colegio. cosa era este señor?
El profesor era director de escuela y a la vez fue mi profesor en tercero, cuarto y quinto de primaria, 3 años, con mucho rigor, con mucha exigencia, pero sirvió muchísimo. De ahí salía embalado, como se dice, en el estudio, en la lectura. El colegio secundario lo hice en el Colegio Libertadores de América de Chalhuanca, un colegio muy importante, con buenos docentes en esa época del 70 al 74. Y creo que si nos dan esa posibilidad, ahora se ha perdido un poco de alguna manera el tema de educativo, y por eso los pueblos un poco que ¿Y no por qué estamos piensas eso? avanzando. ¿Por qué crees que se ha perdido? Primero, porque de alguna manera el Estado creo que no está cumpliendo su rol fundamental, el de dar la educación, el bienestar a sus ciudadanos, las herramientas necesarias. Se ha perdido bastante. Y aparte creo que también se ha perdido los valores, el trabajo que había en los pueblos, un poco los medios de comunicación también no ayudan en los últimos años, hay muchos distractores. Y eso ha generado de que incluso en mismo Cotarusi pues se ha perdido esa posibilidad, porque no es que el hecho de ser una persona de condición modesta no implica que no podamos avanzar ahora, como más con la tecnología y todo lo demás. Entonces, pero falta ese empuje para que de repente, por ejemplo, ahora es una realidad que en las regiones y los pueblos de la serranía, los gobiernos locales, por ejemplo, no cumplen con fomentar bibliotecas públicas, actividades culturales, centros culturales. Es cemento, cemento, y ahí va yendo el tema de la corrupción, porque esa es la mejor forma de aprovecharse de algunos irresponsables que hay en nuestros pueblos, en nuestras regiones. Entonces, esa parte de preocupación por el ser humano, por el niño, por la juventud, eso está faltando. Y creo que, como digo, si nos dan una oportunidad y si le dan oportunidad a los jóvenes de estos tiempos, estoy seguro que los pueblos, las regiones del Ande están un poco olvidados. Podemos avanzar, podemos tener las mismas posibilidades como hemos tenido. ¿Y los profesores también han cambiado? ¿Tú sientes que han cambiado, que ya no son, no tienen esa exigencia de ese profesor que te tocó a ti de tercero a quinto de primaria? ¿O crees que es lo mismo? Creo que sí, lamentablemente también tenemos que reconocer, porque hay una corresponsabilidad, ¿no? Del Estado, del docente, del padre de familia y hasta Los de la papás también han comunidad. cambiado, hemos cambiado, ¿no? Ahora somos más amigos de nuestros hijos, ya no tenemos esa exigencia como la teníamos antes, ¿no? Sí, de alguna manera, claro, porque ahora, en verdad, por ejemplo, el profesor, el maestro Humberto, nos da, pues, en esa época con su chicote y uno se veía obligado a, y no nos hemos vuelto con problemas, personas con problemas mentales, no, al contrario, hasta los padres, yo recuerdo porque yo he sido formado por mi madre Vilma Lata Herencia, con mis abuelos maternos, ella iba al señor director a decirle, por favor, en un momento como muchacho a veces uno de repente no le hacía caso a la madre y decía, por favor, castígamelo porque no me está haciendo caso a mi hijo. Y fue bueno eso, la corrección. Pero ahora creo que primero, no todos los maestros, hay muchos maestros buenos, profesores, pero hay un buen sector que también no asume su responsabilidad, no cumple con los horarios que a veces de repente ahora se ha mejorado un poco en los pueblos, de asistir a sus clases, de motivar, y eso creo que es importante también. Claro, ellos dicen, arguyen, y lógicamente un maestro debe ser también valorado y reconocido tanto en lo remunerativo, en toda su Claro. implementación de capacitación, pero creo que son factores que tendrá que mejorarse para también pensar en que la educación y la cultura es fundamental para las personas, para los pueblos y para las naciones. Claro, sin justificar la violencia que se ha ido superando históricamente, creo que ahí de hecho que lo que se ha perdido es la exigencia, ¿no? O sea, los profesores y padres de familia de hoy exigimos mucho menos de nuestros estudiantes y nuestros hijos que lo que nos exigían nuestros padres, ¿no? Y nuestros maestros, ¿no? Que eran mucho más. Ahora, el que exige también controla, ¿no? Eh, eh, el cumplimiento de las tareas, de las actividades que van haciendo. Entonces, eso genera ciertamente un resultado totalmente diferente. Tú has trabajado también el tema de las ideas para la prevención de la violencia en las zonas altoandinas. Sí, mire, antes de ser ¿En qué magistrado consistió titular, eso, ese trabajo que has hecho? sí, antes de ser juez superior titular, llegué a Huancavelica para ocupar en el año 1999
como juez de paz letrado supernumerario, el segundo juzgado de paz letrado, que tenía la competencia para asumir violencia familiar en el año 99. Entonces conocí la realidad de Huancavelica, los casos de violencia, y ahí salió esta idea de formular este trabajo, que fue premiado por Promud desde esa época. Sí, La eso, experiencia, porque que hice con un solo secretario que teníamos en esa época, de la participación de las autoridades, del mismo Poder Judicial, cómo abordar este tema. No había equipo multidisciplinario en esa época, pero tenía un secretario con el que nosotros en casos puntuales muy graves teníamos que ir a visitar nosotros, a ver la casa, el hogar y decirle cómo va, señor, el problema. Sí. Entonces fue muy interesante, un tipo de justicia inicial que realicé de repente de alguna manera. Esa vez estaba en el profa de la Academia de la Magistratura, la primera promoción. Una justicia restaurativa, más directa, más vivencial y no muy formalista que a veces en esas épocas se practicaba, ¿no? o sea, Entonces, ustedes, o sea, tú eras juez, recibías los casos que tenían violencia y luego de establecer decisiones, hacías un control y seguimiento yendo a las casas de los conflictos que resolvías. Y así es. allí hacías un seguimiento personal, prácticamente. Sí, porque había unos casos de violencia familiar que ya eran permanentes, recurrentes, entonces esos casos ameritaba el seguimiento que teníamos que hacerlo y de alguna manera la autoridad del juez nos aparecíamos así de manera inesperada en una casa que ya sabíamos cuáles eran los casos que teníamos, entonces se sorprendían y bueno, también el agresor generalmente también ya decía, bueno, ya me está visitando, entonces tengo que empezar a mejorar, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, como le digo, de compromiso del juez. Íbamos caminando, la corte de esa época tenía solamente un vehículo y bueno, era una labor muy interesante y eso la desarrollé en este trabajo que fue reconocido del Ministerio Promute en esa época, cada año creo que hacía este concurso, ¿no? Y fue de contacto con la propia comunidad, ¿no? Has tenido eso de contacto con toda la comunidad. Noé, ¿y tú decides ser juez? ¿Por qué decides ser juez? ¿Tú estudiaste en qué universidad? Eh, yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, paralelamente, como tiene que ser también trabajando. Yo fui también marino de guerra, o sea, estuve en las escuelas técnicas y estuve 22 años en la Marina y de noche estudiaba en San Marcos y uno ahí va conociendo la función, la labor que ejerce el juez. Claro, en mi tierra también ya había visto casos del juez de paz que había en Cotarusi Ujú. y estando en la Marina en el año 98, pues se da el concurso para la primera promoción del programa de formación de aspirantes de la Academia de la Magistratura. Postulé ese y creo que fue una gran ocasión porque recibí una preparación, una formación casi 3 años con docentes de primer nivel, juristas, y eso ya de alguna manera se encaminó para seguir esta función de ser juez, que en realidad es muy gratificante para mí personalmente y especialmente satisface porque cuando uno actúa de manera transparente, honesta, pues reconoce el reconocimiento de la ciudadana, de la ciudadanía, de las personas. Muchas personas a veces cuando ahora, incluso como presidente de corte y como juez, lo encuentro ahí en la sede judicial de repente sin que le atienda nadie en quechua, ¿no? Y se sorprende, me dice, ah, ya Chasangui era una cinita, ¿sabías quechua? Y sí, bueno, ¿a quién busca? ¿A dónde vas? ¿A ¿Dónde dónde vas? no atiende aquí el señor? Esa es una Bueno, con la ventaja autoridad enorme. ir, claro, eso es importante. Mira, te voy a dar unas palabras y quisiera que tú me digas lo primero que se te viene a la mente cuando te las menciono, ¿ya? Ujú. Cotarusi, Un mundo mágico. Huancavelica, Región con derecho a desarrollarse como las otras. justicia de paz, Ciudadanas y ciudadanos los mejores resolviendo conflictos. democracia,
La mejor forma de convivencia social con respeto a la dignidad del ser humano. Finalmente, Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Una corte buena y que responde a la expectativa de justicia. Gracias, Noé, por la entrevista. Ha sido muy interesante y en estos breves segundos que nos queda, quisiera que te despidas en quechua. Hatun kamachiko Cristian nuham kusisqa kachkani kunam punchaw kay rimaykuysanchismanta llaqtanchismanta willarisqanchista imaynatas llank'achkanchis juezakuna chayqa llaqtanchis yachananmi. Bueno, la traducción, agradecido Cristian por tu entrevista, al darte cuenta de cómo trabajamos como jueces y jueces en respuesta a la necesidad de servicio en nuestros pueblos. Gracias, Cristian, y buen conocido. Tupananchiscama, Noé. Tupananchiscama, hey, Cristian. Un abrazo fuerte. Sí, somos de Apurímac los dos. Un abrazo grande. De igual forma, agradecido. Bien, amigos, hemos tenido al doctor Noé Ñahuilla, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, en esta entrevista tan interesante. Los esperamos en el próximo programa Mirada de Juez.